aquí vengo con otro tutorial relacionado con lo de la troll de sangre. Si no sabéis de qué estoy hablando, os dejo el vídeo relacionado aquí abajo en la descripción. Es un vídeo donde me intento transformar en una troll de sangre y bueno, vosotros mismos diréis si lo consigo o no. Yo creo que no, porque esas tías son demasiado y la verdad es que se queda muy grande para lo que soy yo, ¿sabes? Pero, ¿qué es esto? Pues esto es un brazalete. No sé, cuando hice las plumitas y tal, pues me pareció gracioso al final. Y dije, pues mira, lo voy a subir aunque sea para enseñarles cómo realicé yo estas plumas, ¿vale? Más que el brazalete en sí, que lo vais a poder ver cómo se hace entero. Porque es cierto que sí que hay un montón de tutoriales ya de cómo hacerlas con goma eva y todo esto en YouTube, ¿vale? Pero bueno, cada uno le da su toque y pues yo qué sé, me apetecía compartirlo con vosotros. Así que vamos a dar paso ya a ver el proceso de cómo realicé el brazalete de plumitas. Como siempre, yo empiezo ya el trabajo teniendo una copia impresa del diseño que quiero realizar. Así me sirve incluso para probármelo un poco por encima con el propio papel y ver si es el tamaño adecuado y demás. Lo primero que hago es recortar una de las hojas y la paso a una lámina de goma eva, marcando toda la silueta con un boli. Luego con un cúter voy a ir cortando siguiendo toda la línea. Y este paso es opcional porque pintando ya podemos conseguir ese efecto, pero como sabéis, y si no sabéis pues os enteráis ahora, la goma eva es un material que suele memorizar bastante bien las texturas que le vayamos dando. Entonces, para crear un mejor efecto, lo que hago es presionar con una herramienta que tenga la punta redondeada y voy marcando todas las líneas de profundidad que pueda tener la pluma. Comienzo a pintar con acrílicos lo que es la capa base de un color uniforme. En mi caso, pues tiene que ser anaranjado. En el vuestro, pues no sé, el que os toque. En cuestión de segundos esto ya estará seco, así que ya podemos continuar pintando los efectos del dibujo. En mi caso yo voy a comenzar marcando con una pintura acrílica de color marrón oscuro todas las hendiduras de la pluma. Y después con un trapito o un papel de cocina o un pañuelito comienzo a quitar todo el exceso de pintura que acabo de aplicar. Con esto ya habremos creado las sombras. Y ahora, para crear las luces, voy a repetir el mismo proceso que antes, pero a la inversa. Yo voy a ir aplicando pintura acrílica color mostaza, la voy a ir aplicando por todas las partes que sobresalen. Antes estábamos pintando las hendiduras y ahora, al contrario, en las partes que tienen más relieve. Y plumas listas. Ahora vamos con la pieza del brazalete. Una breve pausa para recordaros que podéis seguirme por mis redes sociales para estar al tanto de lo que voy haciendo, como Instagram con sus fotos y los comodísimos stories, Twitter para avisar de forma más rápida y directa, Twitch donde podréis ver en vivo y en directo el proceso de los trabajos que más tarde ya veis vosotros por aquí editados, o incluso mejor todavía mi página web donde podréis encontrar siempre posts relacionados con los vídeos que voy subiendo, como por ejemplo este, donde encontraréis fotos de mejor calidad e información extra que no añado en los vídeos, contenido exclusivo, cosillas de mi tienda, etc. Encontraréis los enlaces de todo lo que acabo de mencionar aquí abajo en la descripción. Y ahora seguimos con el vídeo. Para ello voy a utilizar la pasta de goma eva. Cojo una cantidad, hago un churrito, lo voy a ir colocando en un alambre que ya he cortado previamente a la medida de mi brazo. La cuestión aquí es que el alambre quede totalmente cubierto, o sea, en el interior de la pasta de goma eva. Una vez esté bien cubierto, si lo que queremos es suavizar la pieza, podemos ayudarnos de un poquito de agua. Os mojáis los dedititos y con pequeñas pasadas por encima, pues ya veréis que se queda todo muy suavecito. Una vez listo, pues ya lo dejo curando hasta el día siguiente, porque esto tarda como unas 24 horas más o menos. Lo pinto de la misma forma que las plumas, pero con otros colores, y ya puedo comenzar a montarlo. Esto va a ser tan sencillo como coger la pistola de silicona e ir pegando las plumitas poco a poco. Aquí me veis cortando algunas porque nada, pues estoy un poco tonta y a veces no calculo bien la longitud de las cosas. Y se me quedaron algunas mucho más largas de lo normal, así que eso.
y ya estaría todo. Aquí terminaría la cosa. Lo bueno de utilizar un alambre para estas cosas es que, pues mira, podemos abrirlo y cerrarlo a nuestro gusto y adaptarlo a nuestro brazo sin que se nos caiga. Y además, como está hecho de goma eva, va a ser flexible, o sea, estas cosas tranquilos que no se van a romper, a menos que hagamos el bestia, pero no, tiene por qué romperse, vamos. Bueno, pues ya hemos terminado, esto era todo. Habéis visto que es muy sencillo de realizar y además requiere muy poco dinero, o sea, es que ya no para cosplay, es que para hacerte decoraciones en tu casa o simplemente salir a la calle, ¿sabes? Con una pluma aquí pegada, tío, o sea, es que sabéis que mis vídeos no están enfocados a que aprendáis a hacer exactamente lo que estoy haciendo, sino que os inspiren a poder realizar cualquier cosa que os pase por la cabeza y no sepáis cómo, ¿no? Pues igual esto os puede dar una ayuda. Si se os ha quedado cortito el vídeo y decís, hostia, yo quiero más chicha, ¿eh? Yo quiero ver algo más complicado o algo más tal. Bueno, os dejo mi canal entero con un montón de vídeos con tutoriales relacionados con estas cosas. Seguro que igual alguno encontráis que os pueda interesar. Así que lo dicho, que muchísimas gracias por vuestro tiempo y ya nos vemos en el siguiente, ¿vale? Espero que estéis bien todos hasta entonces. Nos vemos. Adiós.